Bienvenidos. Llegamos entonces al final de este curso de actualización de 20 horas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Llegamos al módulo 4. Recuerden que ya hemos revisado en el módulo 1 las generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el módulo 2, el marco técnico y normativo de los últimos 3 años en seguridad y salud en el trabajo. En el módulo 3 revisamos las responsabilidades laborales, penales, civiles, administrativas y llegamos a este módulo cuarto donde vamos a estar hablando acerca de la construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Si hemos llegado hasta este cuarto módulo, los felicito. Hemos recorrido y hemos estado ya actualizados en todos los temas relacionados con las actualizaciones, tal como lo establece la circular, la resolución 047 de 2025, que nos indica pues que un requisito para realizar este curso de actualización de 20 horas es haber realizado el curso de 50 horas. Estaremos entonces hablando acerca de la identificación de no conformidades y su análisis, la definición de acciones correctivas, la definición de acciones preventivas y la construcción del Plan Anual de Seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este módulo está dividido en dos partes, esta sesión, para que ustedes entonces estén allí muy atentos. Recuerden que la información que hemos brindado deben utilizarla ustedes como complemento de toda la información que aquí se brinda, porque tengan en cuenta que al final será necesario realizar una evaluación y aparte del contenido pues que les hemos brindado aquí, que les hemos informado, pues también todas estas lecturas que les hemos sugerido para que ustedes vayan complementando toda la información que se recibe acá, será objeto de evaluación. Entonces, pueda que les salgan allí preguntas relacionadas con esas lecturas que les hemos indicado para que ustedes vayan allí realizando un complemento de toda esta información. Hablemos entonces de el ciclo PHBA, pues que definitivamente forma una parte importante de esta construcción del plan de mejora continua. El ciclo PHBA, pues que se refiere a todo este ciclo que conocemos de planear, hacer, verificar y actuar, es la metodología fundamental para la mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo una evolución sistemática y eficiente del sistema. Pues como es un ciclo, efectivamente nos va a permitir que podamos ir revisando y controlando pues cuáles van a ser las situaciones que vamos a cambiar, cómo se va a controlar, cómo se van a hacer los seguimientos y qué es lo que esperamos de todos estos cambios que proponemos acá. Si hablamos entonces pues del plan de mejora continua para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, podemos decir pues que es un proceso cíclico, efectivamente, estructurado que busca sencillamente optimizar de forma constante las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No es un documento estático, es decir, no es algo que yo simplemente diligencio y lo dejo allí con las condiciones, porque es dinámico, es una herramienta dinámica, que es una herramienta cambiante. Todo el tiempo tendría que estar actualizada, pues porque le va a permitir a la organización evolucionar y adaptarse a los riesgos y desafíos que enfrentan. Los riesgos también cambian, así como las normas cambian, así como las políticas cambian, pues aquí también los riesgos van cambiando y en la medida en que se van generando nuevos sitios de trabajo, nuevos cargos, nuevas profesiones, será también importante ir actualizando toda esta información. El plan de mejora continua, pues como les decía, abarca 4 aspectos y si hablamos de la parte de planificar, pues la planificación es como la fase de diagnóstico, es donde se establecen allí los objetivos, se determina qué se va a mejorar y cómo se va a medir ese progreso. Entonces, será importante identificar inicialmente las oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora, pues,
se obtienen a través de unos indicadores de desempeño. Claro, yo tengo que realizar constantes monitoreos, constantes inspecciones, constantes revisiones, para empezar a determinar cuáles son los temas a los cuales les debo apuntar. Eh, También obtengo esa información a través de unas auditorías internas y externas. Entonces, primero pues hago una medición de indicadores de desempeño. Puedo medir allí las tasas de accidentalidad, las tasas de ausentismo por enfermedad, el número de incidentes que se van presentando, y como todo esto lo tengo allí registrado, sencillamente ya será uno de los insumos que yo tenga dentro de esta fase de planificar. Cuando hago auditorías internas y externas, también pues hay unos hallazgos y unas no conformidades que van a representar unas oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora van a permitir establecer en las siguientes fases pues cuáles van a ser los pasos o las acciones que yo voy a tomar en adelante. Puedo realizar unas inspecciones de seguridad que ya saben que pueden ser planeadas, o simplemente no puede ser que yo pasé por un sitio y como hoy no era mi fecha de inspección, pues entonces cualquier hallazgo que yo vea allí no lo registro. No, pueden ser planeadas, o simplemente en el momento en que yo las detecte, ahí voy a tener algunas situaciones, algunas condiciones inseguras, o de pronto vi algún equipo que está defectuoso, o alguna situación que me pueda generar un riesgo. Entonces yo, a través de esas inspecciones, también tengo la posibilidad de obtener allí información. La investigación de accidentes o incidentes. Recuerden que cuando se presenta una situación, lo primero que tengo que hacer es, lógicamente, prima la vida del trabajador. Entonces, pues, que reciba la atención que le permita que su vida, pues, primero que todo, esté estable y fuera de condiciones de peligro. Y hago el reporte respectivo a la ARL acerca de la situación, y ya puedo empezar entonces a realizar la investigación del accidente para determinar las causas, para determinar si efectivamente hubo una omisión por parte del empleador, o fue sencillamente un uso de pronto inadecuado de elementos de protección personal, o simplemente la persona estaba realizando una labor que no le correspondía. Pues eso es lo que yo tendría que entrar a determinar dentro de la investigación de accidentes. Sugerencias del personal también. Recuerden que yo puedo hacer unas encuestas, unos cuestionarios donde yo pueda obtener información valiosa de los mismos trabajadores sobre los riesgos o problemas que enfrentan a diario. Miren que de ahí, de todas estas herramientas, yo ya voy obteniendo información importante, y estamos dentro de la fase de planificar, que me va a permitir definir metas claras, medibles y realistas. Ojo, porque todo lo que yo tenga acá tiene que ser medible. Y, por ejemplo, las sugerencias del personal, pues preferible que sean razonables, ¿no? Porque si de pronto alguna persona pues me está pidiendo cosas que no es, que están fuera de lo lógico, pues lógicamente no podría entrar a atender ese tipo de situaciones. Pero si ellos me dicen, consideramos que estamos siendo objeto de exceso de ruido, porque las condiciones así lo ameritan, yo digo, bueno, entonces vamos a entrar a atacar esa situación. Miremos si los podemos reubicar en otro sitio, o miremos si les suministramos una protección auditiva para que estas personas no vayan a sufrir alguna condición especial. Una vez yo tenga definidos todos estos temas, entonces tengo las metas claras, medibles y realistas, entonces ya puedo entrar a decir a dónde voy a apuntar. De todo esto que me dijeron, qué es lo que tuvo una mayor trascendencia, qué es lo que tiene mayor relevancia. Y ya con esto puedo entrar a decir, bueno, vamos a apuntarle, por ejemplo, a reducir la tasa de accidentes en tanto porcentaje. Yo puedo decir, le puedo apuntar a un 10, a un 20%, y lo hago en una fecha. Tengo que establecer una fecha. ¿Cuál va a ser el porcentaje al que le voy a apuntar y dentro de cuánto tiempo? Eso tiene que estar completamente allí definido, porque de acuerdo a esos compromisos es que yo voy a entrar a revisar en mis controles cuál va a ser el porcentaje de cumplimiento, y si efectivamente bien encaminado respecto a las metas propuestas. Eh, Puedo definir otro tema, por ejemplo, yo digo, pues lo que yo veo aquí que está como falencia es que el personal no asiste a las capacitaciones.
entonces ya puedo empezar a adoptar las medidas y decir, bueno, de aquí en adelante vamos a generar unos incentivos o simplemente vamos a pedirle a todos los jefes que se responsabilicen de que su grupo de trabajadores asistan a las capacitaciones. Entonces yo diría, quiero que aumenten un 10% el nivel de participación de aquí a 3 meses. Y ahí ya tengo definido el porcentaje, el número y tengo definido el tiempo en el cual ya tendría que entrar a medir si estoy cumpliendo con lo que está allí establecido. Esa es la fase de planificar, que es la que tendríamos que estar allí abarcando en este momento. Por eso me dice la descripción: identificar no conformidades, evaluar riesgos, establecer objetivos y metas para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo lo hago? A través de las herramientas que acabamos de mencionar. La siguiente fase, que dice hacer, se refiere a implementar las acciones correctivas y preventivas definidas en el plan de mejora continua. Pues en esta etapa se diseñan y se ejecutan las acciones correctivas o preventivas para lograr los objetivos planificados. Ya dije allá arriba en planificar, en el ejemplo que pusimos hace un momento, dijimos vamos a apuntarle a aumentar en un 10% la participación del personal en las capacitaciones dentro de 3 meses. O sea, ya sabemos dentro de la planificación qué es lo que queremos. En esta etapa de hacer, entonces, tenemos que empezar a revisar cómo se van a diseñar y ejecutar estas acciones correctivas. El diseño del plan de acción, pues es a través de acciones concretas. O sea, yo tengo que pensar qué se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, instalar mecanismos que permitan que los trabajadores al momento de subir o bajar las escaleras tengan allí un soporte para evitar que en caso de algún tropiezo se vayan rodando por las escaleras. Ese podría ser, por ejemplo, una acción concreta. La tengo ahí definida, sé en qué punto exactamente tendría que hacer esa instalación, incluso podría cotizar cuánto me vale la instalación o la implementación de esa barra de seguridad. Eso ya lo podría hacer y tengo entonces unos valores concretos a los cuales les voy a apuntar. El responsable, ¿quién va a ser el responsable de ejecutar esa acción? ¿A quién voy a designar? Si tengo un área de mantenimiento, si tengo un todero que se encarga de realizar esas actividades, si me toca contratar a un tercero, a un contratista, a un proveedor para que venga y me haga la instalación de la barra, entonces ahí ya tendré que definir cuál es el responsable. Tiene que haber un plazo. ¿Cuándo debo completar la acción? Entonces yo tendría que preguntarle directamente a la persona que va a ejecutar, ¿usted cuánto tiempo considera que se va a tomar para poder hacer esta instalación? Él me dirá, yo le diré, listo, puede ser un mes, puede ser 2 meses, el tiempo que quede ahí establecido, lo importante es que la acción que yo vaya a tomar allí realmente funcione. Eso respecto al plazo. Y los recursos, pues yo tengo que mirar pues qué recursos económicos, lógicamente, porque esto debería tener un presupuesto, puede ser mejora continua, puede ser reposición y mantenimiento de instalaciones. Bueno, en las empresas se manejan los presupuestos de diferentes formas y cada área tiene un presupuesto, una partecita asignada. Entonces yo podría decir, me toca preguntar allá a ver si tienen para ejecutar esa obra civil, que es instalar una barra a la subida de la escalera y a la bajada para que las personas que utilicen la escalera pues lo hagan de manera segura, ya que si no cuentan con ese soporte podrían tener accidentes allí al momento de resbalar o tropezar. Entonces tengo que revisar cuáles son los recursos que requiero, pues tanto recursos financieros como recursos humanos, y si de pronto necesitar hacer otro tipo de actividad, pues recursos tecnológicos también. Pero para el ejemplo que hemos propuesto, decimos pues vamos a implementar una barra para que las personas la puedan utilizar como soporte al momento de subir y bajar las escaleras. La implementación se lleva, durante el proceso de implementación, pues se lleva a cabo las acciones según lo planificado. Entonces ya tengo ya sé qué es lo que voy a hacer, ya tengo un responsable, tengo un plazo, ya cuento con los recursos, entonces ya puedo empezar a establecer, iniciar la obra, digámoslo así. Ya empiezo la obra, importante comunicar los cambios a todo el personal y ofrecer la información necesaria pues que se requiere. Entonces yo tengo que decirle
al personal, mire, durante los siguientes 30 días vamos a realizar una actividad y es que vamos a adicionar un soporte en la escalera para que las personas cuando suban y bajen tengan la posibilidad de utilizar ese soporte y evitamos de esa manera accidentes. Esta obra va a tomar un tiempo de 30 días y durante ese tiempo no van a tener la posibilidad de utilizar estas escaleras y para tal efecto hemos habilitado el acceso por tal parte. Y ahí le comunicamos a los empleados, todo el mundo sabe que estamos haciendo una obra, cuánto se va a demorar, cuál es el objetivo de esa obra y pues los resultados lógicamente que ellos en ese caso van a ser visibles, ¿no? Cuando se termine este proceso. Pasamos a la parte de verificar, a la fase de verificación, y es realizar el seguimiento y la medición de las acciones implementadas para evaluar su eficacia. Entonces, en esta fase de seguimiento y medición, entramos a revisar si las acciones implementadas sí fueron efectivas. Ahí tendría yo que entrar a revisar a través de una acción de monitoreo y medición. Primero que todo, revisar el progreso de las acciones y comparar los resultados con los objetivos iniciales. Importante, el uso de indicadores de desempeño previamente definidos. Entonces, yo ya tengo unas mediciones. ¿Por qué decidí hacer la obra? Pues porque me di cuenta que había un índice de accidentalidad que tenía un determinado número de empleados que, para el ejemplo que pusimos, que han tenido situaciones de accidentes al momento de utilizar las escaleras. Por eso decidimos que con el fin de reducir esa accidentalidad íbamos a realizar esta obra. Entonces, como ya tengo esos indicadores, ya empiezo a revisar y ya tengo la obra, entonces empiezo a hacer esos monitoreos de medición. Hago auditorías y revisiones, claro, realizo auditorías o inspecciones periódicas para verificar que los nuevos procesos o controles sí funcionan correctamente. Entonces, ¿qué voy a mirar? Pues que en efecto desde que se hizo la obra civil disminuyó o desapareció totalmente, que es a lo que le apuntamos realmente en todas las empresas, a que no solo a mitigar, sino a que se reduzca y casi desaparezca el número de accidentes. Entonces yo tengo que entrar a revisar a través de esas auditorías y revisiones si en efecto esta medida que se tomó ha sido efectiva y ha tenido el resultado que nosotros esperábamos. Y análisis de resultados, evaluamos si los cambios han tenido el impacto esperado. Si los resultados no son los deseados, analizamos por qué se presentó la situación y tomamos decisiones en la siguiente fase. Pero si yo veo que efectivamente al momento de implementar la nueva obra, veo que ya bajó el número de accidentes, que desapareció o que solamente de pronto una persona tuvo una situación que puso en riesgo su vida o su salud, yo digo, bueno, entonces, pues por ahora ha sido eficiente la medida que hemos tomado. Y eso, pues con la aplicación de este ciclo de PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a la última fase, que es la de actuar. En actuar decimos que es tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño del sistema según los resultados obtenidos. Entonces, con base en los resultados de la verificación, se toman decisiones para estandarizar las mejoras o para ajustar el plan si no se logran los objetivos. Bueno, estandarizar las mejoras, pues si las acciones fueron exitosas, se oficializan los nuevos procesos, procedimientos o controles. Entonces yo ya le puedo indicar a los empleados, pues en efecto, nos hemos dado cuenta que la obra se desarrolló en el tiempo establecido, utilizamos el presupuesto adecuado, el personal pues fue el idóneo para realizar la actividad y pues nos damos cuenta que desde hace tantos meses que estamos midiendo el nivel de accidentalidad, no se ha vuelto a presentar ninguna situación que ponga en riesgo la vida o la salud de los empleados. Entonces yo ya les voy a decir a ellos, tengan en cuenta que ahora para subir o bajar las escaleras, usted debe hacerlo de esta manera para que usted haga uso del nuevo soporte que hemos implementado allí para que no vaya a tener ninguna situación de accidente. Se deben actualizar manuales, si es el caso, se capacita al personal para que la mejora se mantenga en el tiempo y yo ya podría decir que esa mejora fue exitosa. Simplemente lo que voy a hacer es que la voy a incluir dentro de mi manual o dentro de mi cronograma de controles
y ya tendría que entrar a revisar en los controles, pues cómo se sigue comportando el uso de esta acción de mejora que implementamos. Corregir y mejorar, entonces decimos, si los resultados no fueron satisfactorios, entonces debemos analizar las causas y planificar o tomar nuevas decisiones. El fracaso, pues, no es el final, no quiere decir que como no nos funcionó, pues tomamos una mala decisión o lo hicimos de una manera inadecuada, simplemente pues es una oportunidad para aprender y ajustar el plan. Entonces, si colocamos el soporte y vimos que igual las personas se siguen accidentando, decimos pues no fue efectiva, no fue eficaz esta medida y nos toca revisar otra diferente. Pero si eso es producto de los controles que realicemos y de la información que brindemos. Entonces, y si vemos que en efecto sí funcionó, no habrá ningún inconveniente. Y reiniciar el ciclo, pues una vez estandarizadas las mejoras, o sea, ya tenemos todo unificado, pues o corregido los errores, pues se reinicia otra vez el ciclo, planear, hacer, verificar, actuar. Nuevamente, como es un ciclo, pues es repetitivo. Y en ese caso, ¿qué voy a hacer cuando lo reinicio? Pues busco nuevas oportunidades de mejora y continúo fortaleciendo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues que ya de pronto en la siguiente aplicación del ciclo, el problema ya no sea la escalera, sino que sea otra situación diferente que surja una vez utilicemos todas las herramientas que ya hemos entrado a revisar y que ya hemos manifestado durante esta sesión. Este ciclo constante, pues lo que hace es que garantiza que la seguridad y la salud en el trabajo pues no sean un proyecto temporal. Yo les dije que esto no era un documento estático, sino que es un documento dinámico que se adapta todo el tiempo a las condiciones cambiantes que tenemos en las normas, en los procesos, en los procedimientos, en las mismas funciones y labores que se desarrollan dentro de las empresas. Entonces, eso sí me va a permitir estar totalmente al día. Por eso dice acá, la mejora continua es un requisito esencial establecido por la legislación colombiana y debe ser documentada según lo indicado en las mismas normas. Entonces, recuerden que hemos insistido todo el tiempo a lo largo del desarrollo de estos módulos, de este curso de actualización, pues que los procesos no solamente tienen que estar allí documentados, sino que tenemos que tener unos controles, ¿sí? Recuerden que ya revisamos, analizamos que no es solo tener ahí el papel firmado, sino que haya una verificación en el cual yo diga, sí, en efecto, la información que se brindó, que se transmitió, sí está siendo aplicada por parte de los trabajadores en las diferentes actividades que realizan. Aquí una descripción del ciclo PHBA. El planificar es identificar el problema, que es lo que describimos hace un momento. Planea probar posibles soluciones, ese es el hacer. El verificar es implementar la mejor solución y al actuar, pues revisar en efecto que como esta solución ya quedó implementada, la podamos estandarizar y aquí en adelante sea obligatorio cumplimiento. Si no fue efectiva la medida, entonces revisamos, analizamos, adoptamos otra estrategia, miramos otro plan de acción y nos encaminamos por otra actividad que finalmente nos lleve a mitigar totalmente el riesgo para evitar que alguna situación que de pronto está por ahí identificada se materialice y termine arrojando una consecuencia para la empresa o una consecuencia para el personal que labora en la empresa. Recuerden que cuando se presentan situaciones de accidentes o enfermedades laborales, será la empresa la encargada de tener toda la carga probatoria. Yo tendré como empresa que entrar a definir, a demostrar que en efecto le brindé toda la capacitación, el soporte, el acompañamiento, la ayuda, la asesoría al trabajador en cuanto a capacitarlo, a brindarle todos los elementos, acompañarlo en el desarrollo de su labor, a orientarlo, a corregir las situaciones que se llegasen a presentar por allí en cuanto a manejo de usos irregulares de herramientas o de elementos, y yo tendré que estar como empresa todo el tiempo acompañando a mi empleado. ¿Y qué hago allí? Pues evitar que se presenten situaciones, evitar que vaya a aumentar allí el índice de accidentalidad, el índice de ausentismo,
el índice de que afecta finalmente la productividad de la empresa. Eso todo lo que hago acá se va a ver reflejado en el desarrollo, en el buen ambiente laboral, en el clima organizacional, en la productividad de la empresa, porque finalmente va a tener unos trabajadores totalmente capacitados y adaptados a las condiciones que yo tengo allí dentro de mi empresa, que deben ser condiciones seguras, que es de lo que nos habla la norma permanentemente. Identificación de no conformidades y su análisis. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea legal, normativo o de procedimientos internos de la organización. Pero lógicamente que hay una pirámide, ¿no? Entonces, pues primero se van a afectar los incumplimientos de tipo legales. Todo lo que esté contemplado en la norma, sea ley, decreto o resolución, pues es de obligatorio cumplimiento. Si me hacen una no conformidad porque incumplí un requisito legal, es porque estoy dejando de cumplir algo que estaba allí definido y establecido directamente por parte del ente encargado, ya sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, alguno de ellos, o a través de una ley, el mismo Congreso de la República pudo haber emitido una situación, y si apareció una no conformidad, quiere decir usted como empresa no la está cumpliendo. Y pues lógicamente que tocaría brindarle toda la atención del caso. De pronto, internamente habrá unas normas, unos procedimientos que están establecidos que también deben ser acordes a la ley, debe existir una coherencia. Recuerde que las políticas que se establezcan en las empresas nunca van a estar por encima de la ley. Entonces, si yo voy a implementar una política, pues tiene que ir de la mano de las normas legales vigentes. Pero también si yo ya establecí esa norma o ese procedimiento, debo cumplirlo. Y si lo incumplo, pues entonces ahí tendré la no conformidad, que esa es una afectación, pues porque en efecto me bajarían las calificaciones en el caso de que sea detectada, por ejemplo, por la ARL o por algún organismo interno o externo que venga a realizar alguna auditoría o alguna inspección en los procesos y procedimientos que se realizan en mi empresa. Hay unas fuentes para identificar las no conformidades. Estas no conformidades pues resultan de la revisión, de análisis, de inspecciones, de auditorías, y allí es donde nos van a entrar a determinar cuáles pueden ser los posibles incumplimientos que tengamos al respecto. Por ejemplo, una auditoría interna o externa del sistema de gestión. Entonces, pues sabemos que internamente, claro, habrá auditores de pronto que vengan, que son nuestros propios compañeros, que deben hacer algún tipo de revisión. En esas revisiones, ellos pueden determinar alguna falencia, algún faltante. Me parece importante que en las auditorías internas salgan estas falencias porque me brinda la posibilidad de adecuar, de complementar, de dejar, de subsanar y de dejar listas las posibles falencias para que cuando llegue la auditoría externa no vayan a detectar ese tipo de situaciones. Entonces, detecto la situación, la soluciono, y ya cuando venga una auditoría externa, pues ya estoy completamente al día. O también le podría decir, si él llega a detectar la misma situación, yo le podría decir, sí, entiendo que tuve una falencia en tales y tales aspectos, pero ya tomamos las medidas del caso, estos son los controles, estas son las medidas que se adaptaron, y en ese caso ya tengo totalmente subsanada y controlada la situación. Entonces, pues no habrá lugar a que nos dejen ningún tipo de no conformidad. En inspecciones de seguridad, que ya sean programadas o no programadas, como les mencionaba hace un momento, yo les decía, pues yo tengo un cronograma de visitas en las cuales yo voy a hacer algunas inspecciones. Entonces yo puedo ir dentro de la misma compañía, o si mi compañía tiene sedes en otros sitios diferentes, yo me puedo desplazar, ya sea a otras sedes, ya sea a otras ciudades, ya sea a otros municipios, yo me desplazo y voy realizando las inspecciones del caso. Esas inspecciones, como les dije, pueden ser planeadas o no planeadas. Si yo de pronto algún día tengo que ir a realizar una actividad porque necesitarán una reunión,
y llego a la reunión, al sitio de encuentro, y me doy cuenta que hay una situación que genera riesgo o peligro, yo la puedo reportar. Puedo decir, esta situación sí genera riesgo, genera peligro, necesito que ustedes entren, revisen y vengan y tomen las medidas del caso y se realiza el respectivo reporte. Investigación de incidentes y accidentes laborales, claro, de ahí también se van a obtener, esa es otra fuente para identificar no conformidades, claro, porque yo hago, se presenta el accidente o el incidente, recuerden que el incidente, el ejemplo que pusimos el otro día es incidentes que yo paso, de pronto me tropiezo en el cablecito que estaba suelto, pero de ahí no pasó, simplemente me tropiezo y no pasó nada más. El accidente es cuando en el mismo cable yo me tropiezo, caigo al piso y tengo una afectación. Puede ser que tenga una fractura, tenga una fisura, que me afecte mi cara, que me afecte alguna mano, algún pie. Eso ya generaría un accidente. Entonces, pues yo qué tengo que hacer, investigar qué fue lo que pasó. Si es un incidente, pues tomar los correctivos del caso y mirar cómo acomodo ese cable para que no vaya a generar ningún accidente. Si es un accidente que ya se presentó, pues como le hemos dicho, primero que todo, atender, estabilizar al trabajador que tuvo el accidente, realizar el reporte ante la ARL y empezar a investigar qué fue lo que sucedió, por qué estaba el cable allí, quién era el responsable, por qué no se hizo la señalización correcta, por qué no se adoptaron las medidas del caso, o si sencillamente, aunque estaba señalizado, el trabajador estaba todo el tiempo con el celular en la mano y omitió la señal que estaba allí establecida y por eso pues terminó teniendo el accidente. Entonces puede ser una omisión del empleador, puede ser una omisión del trabajador, pero la investigación me va a arrojar, esa es una fuente que me permite identificar no conformidades. O yo podría decir, sí, una no conformidad es que usted hace una mala disposición de los cables en su empresa y por tal motivo hay esa tendencia a presentar este tipo de accidentes. Entonces, ahí voy a tener entonces una no conformidad por no haber tomado las medidas del caso. Reportes y observaciones de los trabajadores, igual, como les dije hace un momento, si el trabajador observa que hay una situación que genera peligro para la salud o para del trabajador o de su grupo de trabajadores, de compañeros, perdón, pues tiene que reportarlo. Entonces, si yo veo que hay una gotera que ya tiene el piso afectado y que aparte puso el piso resbaladizo, yo tengo que ir a reportarlo y decir, venga, aquí hay una situación, de pronto algún trabajador pasa y puede resbalar y caer al piso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es señalizar, colocar allí las respectivas señales que indiquen que hay un peligro para que las personas no tengan que pasar por allí y luego reportar al área encargada de mantenimiento para que vaya y revise por qué se está generando esa gotera, si es el caso que cambien las tejas, que hagan las actividades que tengan que realizar, pero pues tendría que estar completamente controlada esta situación. Indicadores de gestión con resultados negativos. Claro, cuando yo hago unas revisiones y me doy cuenta que tengo de pronto un nivel de ausentismo altísimo, digo, pues algo está sucediendo. Pero puede ser que el nivel de ausentismo supere los topes establecidos, entonces miremos a ver qué es lo que está pasando en este caso, tomemos las medidas del caso, pero claro, cuando son resultados negativos, a lo primero que tengo que apuntarles es a esos resultados negativos, porque estas no conformidades pues son un punto negativo al momento de realizar las auditorías. Cuando sale una no conformidad, se establece un tiempo específico para que yo solucione esa no conformidad. La soluciono, pero no quiere decir que me la van a quitar. Me van a decir, usted tuvo una no conformidad, ya la atendió y ahorita está realizando controles para saber si esa medida que usted adoptó, si tuvo el efecto que requería y entonces pues no se va a volver a presentar la situación. Entonces, así quedará la observación. Tuvo la no conformidad, ya la atendió, ya quedó subsanada, pero sí la tuvo inicialmente. Entonces la idea es pues no llegar a que se presente este tipo de situaciones. El análisis de causas, pues cuáles son las causas que pueden llevar a que se presente alguno de estos hallazgos. Pues yo puedo entrar a revisar ese análisis de causas a través de un diagrama de Ichikawa, que es la espina de pescado,
que es un análisis visual que identifica causas agrupadas en categorías. Y hay un mecanismo que se llama el de las 6 M's, que es donde yo reviso la mano de obra, el método que se utiliza, la máquina que se utiliza para hacer la actividad, cuál es el material, cuál es la medición y todos los temas relacionados con el medio ambiente. Entonces allí, en esa espina de pescado, como yo ya detecté una no conformidad, un plan, ese plan va en toda la cabeza del pescado, en toda la punta, ahí. Y tengo que empezar a revisar cuáles son esas actividades que conlleven a que yo mejore o subsane o elimine totalmente esa situación que ha sido detectada. Entonces, cuando yo voy generando esa información, voy agregando un valor a cada una de las situaciones planteadas y ahí me va a dar un porcentaje y ese porcentaje es el que yo debo tener en cuenta para ir a atacar ese plan. Entonces puede que se propongan que haya una lluvia de ideas, por ejemplo, sobre las diferentes acciones que yo debería para atacar ese plan. Pero de pronto hay más personas que coinciden en que la actividad debería ser una específicamente. Entonces, cuando yo tengo un mayor porcentaje, yo digo, pues yo veo que por acá las personas están como encaminadas y yo podría ir por ahí y empezar a adoptar las estrategias, cuáles son los planes, los trabajos, las acciones que yo voy a tomar para ir a atacar ese problema que se me está presentando. Y una vez que ya logre atacar el problema con las estrategias y ya revise que tengo el presupuesto, que cuento con los medios, que cuento con el factor humano y que ya tengo el tiempo establecido, entonces ya miro, ya se agotó el tiempo, ya implementé las acciones, ahora voy a revisar si fue efectivo. Y si fue efectivo, quiere decir que la situación o desapareció o mejoró notablemente. Y si no fue efectivo, pues me toca nuevamente borrón y cuenta nueva y empezar a aplicar otro tipo de estrategias, pues, pero igual a través del diagrama de Ishikawa, que es la forma en que podrá entrar a hacer este análisis de causas de la presentación de esas no conformidades. Y hay otra técnica que se llama técnica de los 5 porqués. Es el método de preguntar por qué sucesivamente para profundizar hasta encontrar la causa raíz del problema. Entonces, ¿por qué se hizo? Primero que todo, ¿por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué se hizo en este tiempo? ¿Por qué se utilizaron estos recursos? ¿Por qué se pretendía realizar la obra en determinado tiempo? ¿Por qué se quiso realizar la obra con... Entonces estamos preguntando todo el tiempo, como los niños, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pero la idea es que eso nos lleve a una cadena donde ya podamos entrar a identificar en efecto cuáles son las situaciones pues, que queremos entrar a atacar producto de estas no conformidades. La idea es que cuando me hagan revisiones, pues no tengan no conformidades, para que tenga observaciones. Y yo digo, las observaciones las puedo manejar, perfecto, eso no tendría problemas, pero lo que es no conformidades y hallazgos menores o mayores, pues lógicamente que tienen un impacto enorme al momento de generar las auditorías. Y esto, pues, ¿qué conlleva? Pues lógicamente que tengo que prestar toda la atención a esos puntos que salieron allí que fueron relevantes para empezar a aplicar mi ciclo, planificar, hacer, verificar, actuar y empezar a revisar entonces qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Aquí empiezo a verificar efectivamente si es posible o no que se cumpla lo que yo tenía como objetivo y luego viene el actuar, que es revisar nuevamente pues que los controles que se implementaron si surtieron un efecto, el efecto deseado. Si yo veo que nada de esto funcionó, vuelvo a aplicar otra vez el mismo ciclo, el PHBA, y hago una planificación, pues lógicamente apuntándole a un rumbo diferente, teniendo en cuenta que la primera planificación que hice, pues no fue efectiva. Esos serán como los aspectos importantes, relevantes a tener en cuenta al momento de realizar este tipo de actividades. Vamos a revisar aquí una hoja sencilla que es una hoja de apoyo básica para plantear un plan de mejora relacionado con la autoevaluación de los estándares mínimos. Entonces, claro, recuerden que la resolución 0312 del año 2019
estableció unos estándares mínimos que deben cumplir las empresas, teniendo en cuenta el número de empleados y la clase de riesgo que ha sido asignada por la ARL a su actividad principal. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un plan de mejora direccionado o apuntándole a esos estándares que no he cumplido. Recuerden que los estándares pueden ser 7, pueden ser 14, pueden ser 21 o pueden ser 60 estándares, que es la totalidad de los estándares, y puede ser que al momento de realizar la revisión me di cuenta que hay uno o dos estándares pues que no están al 100% o con los cuales no se está cumpliendo. Entonces, ahí se hace un plan de mejora en el cual yo puedo apuntarle cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar con el fin de lograr esos objetivos. Entonces, lógicamente que va a tener un objetivo y es pues lograr un mejoramiento, realizar las acciones que lleven a mejorar el cumplimiento de los estándares mínimos. Eso es lo que yo podría entrar a revisar allí. Y si lo tengo detectado, pues aquí lo puedo colocar más detallado. El alcance, pues para todas las personas que estén involucradas, que ya sean trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, todo el personal que yo vea que interactúa y que tiene que ver con el tema, pues lo incluyo allí. Las metas, pues va a ser cumplir el 90% de las actividades a desarrollar. Recuerden que a veces lo excelente no es a donde yo tengo que apuntarlo, yo tengo que apuntarles a que tenga unos resultados satisfactorios, en efecto. Entonces, por eso yo no estoy colocando acá el 100% de las actividades. Siempre habrá unos temas por mejorar, siempre habrá unos aspectos por ajustar. Entonces sería pues pretencioso decir que vamos a lograr de una vez el 100% del cumplimiento cuando se trata de un plan de mejora continua. Luego entonces empezaríamos a diligenciar la matriz, el cuadrito, la hoja de Excel, como ustedes lo quieran identificar, y yo entraría aquí a decir, bueno, ¿cuál es el estándar que estoy dejando de cumplir? Tiene un estándar, una numeración que está allí definida, entonces yo podría decir el estándar es el 3.1 o el que yo haya identificado, y ahí, por ejemplo, diría, dentro de esos estándares estoy bajo con la aplicación de las revisiones médicas ocupacionales, evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, estoy bajo porque ya pasó un año y no he realizado las evaluaciones médicas. Entonces, tengo que apuntarle a ese estándar porque está bajito y es el que quiero mejorar. ¿Cuál es la actividad que voy a desarrollar? Pues la actividad que voy a desarrollar es realizar un plan en el cual yo incluya a la totalidad de los trabajadores, teniendo en cuenta que como en mi empresa tienen unos horarios y unos turnos especiales, entonces no se hace fácil que todos asistan directamente a esas evaluaciones médicas, pero como las evaluaciones tengo que realizarlas dentro de la jornada laboral, puede que algunas empresas me digan es que yo tengo mis empleados trabajando de noche y pues de noche no los puedo enviar, entonces yo tengo que revisar en ese caso cómo me pongo de acuerdo con mi IPS para que estos empleados efectivamente puedan acudir a sus exámenes médicos. Entonces, aquí está la actividad que yo voy a desarrollar, cuál es puntualmente, la debo registrar allí, y los meses. ¿Cuándo lo voy a hacer? Aquí tengo los meses de enero a diciembre. Ahí me va a decir, tengo la posibilidad de marcarlo, pues en qué me lo voy a desarrollar. Y dice, la matriz dice, cuando usted marca 1 en P, hay una letra P y una letra E, ¿sí? Cuando marca 1P, entonces si es planeado. Quiere decir, usted lo incluyó dentro de su organigrama. Ahí lo tiene usted, quiere decir que sí va a ir en ese momento. O tiene que colocar un 1 en la E si es ejecutado. Entonces, simplemente usted no lo tenía planeado, pero usted vio la posibilidad de que la IPS viniera directamente aquí a su empresa, trajera una unidad móvil y esa unidad móvil trae unos médicos especializados que van a realizar las valoraciones de sus empleados. Y usted dice, ah, listo, con eso garantizo que todos mis empleados que no puedo desplazar de mi empresa tengan acceso a esos exámenes médicos ocupacionales. Entonces voy marcando acá y el sistema me arroja
cuál es el cumplimiento el porcentaje de cumplimiento de las actividades o de cada fase. ¿Quién va a ser el responsable? Tiene que haber lógicamente un responsable. Yo determino si es el coordinador del SST, si es el inspector, si es el asistente. Eso debería estar allá enmarcado dentro de los roles cuando la alta dirección establece una política, un presupuesto y unos roles. Ahí tiene que estar definido quién va a ser el responsable de las evidencias que vamos a dejar. Entonces es pues el resultado de exámenes periódicos que aparte, recuerden que ahora me toca entregarle una copia de estos exámenes a los empleados directamente. Bueno, y observaciones, bueno, en este caso yo diría, se logró realizar un convenio con la IPS mediante el cual nos envían directamente a nuestra empresa una unidad móvil que contiene, que viene dotada con todo el personal médico especializado para que realice las evaluaciones médicas periódicas. Entonces, esa va a ser la observación y con eso lo estoy apuntando a decir, entonces ya la totalidad de empleados los tengo efectivamente con sus evaluaciones médicas periódicas. Y así, sencillamente, ya puedo ir llevando un control acerca del porcentaje de cumplimiento de las actividades, pues que yo planeé. Todo lo que yo tenga aquí planeado, debería asignarle entonces esas calificaciones para que me vaya arrojando el porcentaje de cumplimiento. Las actividades a desarrollar, eso estaría dentro del ciclo planear. Aquí ya viene el hacer, luego viene el verificar y el actuar. Si se dan cuenta, entonces aquí se aplica el ciclo directamente sobre este recurso de Excel. Y al final me va a arrojar entonces unos resultados sobre el total programado, cuánto fue el total ejecutado, el tipo de recursos que se utilizaron, si fueron humanos, técnicos, financieros o locativos, la medición que se va a realizar sobre el seguimiento, entonces me va a indicar cuál es el porcentaje y me va a decir dónde tengo que de pronto hacer algunos ajustes, dónde ya se cumplió, dónde me sobre ejecuté o dónde estoy sin ejecutar de pronto parte de esas actividades y también me muestra pues la gráfica de una vez donde me va a permitir visualizar de una manera sencilla pues estos resultados que se obtienen producto de esta matriz. Esta matriz la vamos a dejar allí, es de consulta pública, la dejaremos allí como complemento a la información que ustedes han recibido para que tengan la posibilidad de pronto realizar allí sus ejercicios o simplemente adaptarla para que las actividades que van a desarrollar dentro de sus empresas pues lleguen a un 100% de cumplimiento de objetivos. De eso se trata entonces esta aplicación de la construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora una definición de acciones correctivas. Entonces ya tuve unas no conformidades, ya hice todo mi proceso y entonces tengo que entrar a definir cuáles son las acciones que yo voy a implementar para atacar esas no conformidades que me aparecieron. Las acciones correctivas pues son medidas implementadas para eliminar las causas de una no conformidad detectada, evitando su recurrencia y mejorando el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El proceso para implementar las acciones correctivas, pues tiene que haber un análisis de causa raíz. Entonces, debo utilizar técnicas como la que mencionamos hace un momento, los 5 porqués. Puedo utilizar el diagrama de Ichikawa o espina de pescado, análisis de barreras para identificar el origen real del problema y no solamente sus síntomas. Entonces, entrar a verificar, a analizar, a revisar cuál fue el origen de la situación que se ha venido presentando. Recuerden que se hace una detección, un análisis, y ahí entramos a determinar de toda esa serie de inquietudes que se planteen, cuál es la que tiene mayor relevancia, mayor trascendencia. Y a esa, pues yo le voy a trabajar directamente dándole prioridad. No quiere decir que las otras se queden por fuera, pero la que tenga mayor aplicación es a donde yo voy a apuntar directamente. Entonces, un análisis de causa raíz es la técnica de los 5 porqués. Saber cuál fue la situación que originó
esa no conformidad. Si fue una negligencia del trabajador, negligencia de la empresa, a la empresa omitió informar acerca de un nuevo procedimiento o omitió también informar la contratación de nuevas personas, o resulta que la empresa inició una nueva línea de negocio que tiene otros aspectos, otros perfiles y otro tipo de actividades, y pues nunca se puso en conocimiento. Entonces pueden ser ese tipo de situaciones las que nos arroja ese análisis de causa raíz. ¿Cuál fue la raíz? ¿De dónde se generó? ¿De dónde dio origen a que se presentara esa situación especial que nos llevó a tener una no conformidad? La formulación del plan de acción, definir las medidas específicas que ataquen directamente las causas identificadas, evitando soluciones temporales. Ojo, aquí no puede ser pañitos de agua tibia. Entonces, solucionemos eso por hoy y mañana miramos qué hacemos. No, es una solución integral, una solución definitiva. Entonces, ese plan de acción me va a decir, bueno, ya identifiqué la causa, la raíz, y entonces vamos a implementar las acciones para que no se vuelva a presentar esa situación. Entonces, tengo que hacer una formulación, y esa formulación pues tiene que atacar el plan, el problema de raíz. Quiere decir, lo implemento, ya adopto una estrategia, ya sé cuáles son las medidas, ya sé cuáles son los recursos, entonces ya lo implementé, pero tiene que ser una solución integral, una solución definitiva. Como les dije, repito, no puede ser solucionémoslo hoy y mañana miramos a ver qué hacemos, porque pues son soluciones temporales que definitivamente no van a ayudar a corregir ningún tipo de situación, y con toda seguridad, si hoy solucionamos el problema, mañana se va a volver a presentar, y cuando vuelvan otra vez a preguntar qué pasó sobre esa no conformidad, ahí está abierta todavía. Entonces no será posible obtener una solución. La asignación de responsabilidades y plazos, determinar quién ejecutará las acciones, con qué recursos y en qué tiempo. Entonces, recuerden que dijimos ya desde la participación de la alta gerencia, definición de políticas, asignación de recursos, definición de roles de los papeles que van a desempeñar las personas que conforman este sistema. Ahí también se tiene que determinar quién va a ejecutar las acciones, ¿sí? Entonces ya determinamos cuál fue la causa raíz, ya tenemos el plan de acción que vamos a aplicar, que es integral o definitivo, y ahora, ¿quién va a ejecutar esas acciones? ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponderá al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o de acuerdo a lo detectado serán otras personas las encargadas? Pero sea quien sea, siempre será el sistema de gestión el que se encargue de realizar los controles e inspecciones para verificar que esas medidas que se adoptaron allí, sí fueron eficaces y que sí cumplieron y que sí vinieron a dar una solución total a la situación que se estaba presentando. Validación de eficacia, comprobar que las acciones implementadas hayan eliminado realmente las causas de la no conformidad y evitado su recurrencia. Entonces, por eso la importancia de que no sean soluciones temporales. Tiene que ser una solución definitiva, porque aquí me toca entrar a verificar, pues, que las medidas que se aplicaron sí fueron efectivas, fueron eficaces, y que sí se eliminó totalmente la causa real de la no conformidad. Esos son los pasos, los procesos para implementar las acciones correctivas. Y aquí nos habla de una diferencia clave. Mientras que las acciones inmediatas o correcciones solucionan el problema puntual, las acciones correctivas eliminan la causa raíz para evitar que vuelva a ocurrir, asegurando la mejora continua del sistema. Por eso la importancia de aplicar el paso a paso este proceso para implementar acciones correctivas, analizar la causa raíz, formular el plan de acción y asignar responsabilidades, y lógicamente verificar la eficacia de la implementación de estos controles. Recuerden entonces el material de consulta, de complemento, que hemos dejado acá para que ustedes entren a complementar toda esta información que hemos brindado acá. Recuerden que el material de complemento es importante porque en las evaluaciones que se presentan al final de cada módulo
puede que salgan preguntas de ese material que hemos expuesto allí. Entonces, será importante que ustedes lo revisen, lo analicen, se apropien de esos conceptos que están allí, utilicen todos esos materiales, las normas, los formatos, los casos que les hemos dejado allí de análisis para que ustedes puedan entrar a revisar toda esta información. Aquí finaliza entonces esta primera parte de la sesión 9, módulo 4, construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos veremos en una próxima sesión. Bienvenidos. Continuamos con este curso de actualización de 20 horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la resolución 047 de 2025. Estamos en este último módulo, en el módulo 4, en el cual pues vamos a revisar la construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para llegar a este módulo, ustedes ya tuvieron que haber aprobado las evaluaciones de los 3 módulos anteriores y ya con este módulo daríamos por finalizada esta actualización. Recuerden que al finalizar van a tener que realizar una evaluación en la cual deben obtener un puntaje mínimo de 80%. Si no obtienen este puntaje, será necesario que vuelvan a revisar todos los videos hasta que obtengan el puntaje. Bien, en esta sesión 9, pues seguiremos con la segunda parte, la construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a hablar acerca de la definición de acciones preventivas. Entonces, es importante aclarar, mientras las acciones correctivas corresponden a problemas ya identificados, las acciones preventivas anticipan posibles problemas futuros, reflejando una cultura organizacional madura en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí hay que tener especial atención, claro, porque pues una cosa son las acciones correctivas, que es cuando ya detecté algún problema y fue cuando ya tuve una no conformidad y me toca entrar a trabajar y a atacar ese problema para poder solucionar la situación. Y otro tema diferente son las acciones preventivas. Acciones preventivas pues son medidas tomadas para eliminar las causas de potenciales no conformidades o situaciones indeseables antes de que ocurran, previniendo su aparición y evitando impactos negativos en la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces aquí es tomar las medidas necesarias, es decir, adoptar esas medidas, por ejemplo, una acción preventiva que utilizamos en nuestro diario vivir, sería pues no utilizar joyas en la calle para evitar que nos vayamos a ser objeto de un robo. Ese será un ejemplo, ¿sí? Una acción preventiva. Una acción preventiva también sería pues no caminar solo por las calles a altas horas de la noche. Yo prevengo y si no lo hago pues estoy asumiendo el riesgo de que me pueda pasar una situación. Acá sucede lo mismo. Si yo omito esas acciones preventivas, asumo el riesgo de tener una no conformidad. Esas no conformidades, ya saben, pues lo que hacen es que van a afectar directamente mi calificación, mi porcentaje al momento de algún tipo de control por parte de los entes encargados. Entonces ahí seguimos hablando también del sistema del planear, hacer, verificar, actuar, que este ciclo pues va a ser parte importante, determinante de esta construcción del plan de mejora continua. Entonces, debemos hacer una identificación proactiva. Entonces, basados en inspecciones planeadas, análisis de tendencias, evaluaciones periódicas de riesgos e indicadores de gestión antes de que ocurra un incidente. Entonces, tengo que verificar las posibles situaciones que se llegan a presentar y que puedan afectar entonces la salud o la integridad de nuestros trabajadores. Eso lo hago a través de una identificación preventiva. Las acciones preventivas, pues en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo,
pues son medidas que se toman para eliminar la causa de no conformidad, ya lo dijimos. En términos más sencillos, son pasos proactivos para evitar que algo malo, como un accidente, por ejemplo, o una enfermedad laboral, suceda en el futuro. Entonces, lo que hago es prevenir totalmente que se vaya a presentar alguna de estas situaciones. La clave de una acción preventiva es anticiparnos a que suceda la situación, es decir, evitar que ese riesgo potencial que tenemos ahí detectado se materialice. O sea, yo sé que se puede presentar la situación, pero revisemos, tomemos todas las medidas para que nunca se presente. De eso se trata cuando hablamos de anticiparnos. A diferencia de las acciones correctivas que se implementan después de que un problema ya ocurrió, pues las preventivas buscan prever los riesgos antes de que se materialice. El objetivo es identificar la causa raíz de posibles fallas en el sistema y actuar sobre ellas para que el problema nunca llegue a presentarse. De eso se trata. Y miremos, por ejemplo, unas aplicaciones prácticas. Una acción correctiva puede ser que un trabajador se resbale y cae en un área de producción. Eso puede pasar. La acción correctiva será limpiar el derrame, por ejemplo, de aceite o el líquido que haya estado en el piso que causó la caída y colocar una señal que diga piso mojado. Entonces, ya se me presentó la situación, ya un trabajador se resbaló. Ahora lo que tengo que hacer es venir a controlar, primero que todo señalizar, decir este piso está mojado, por acá no puede pasar, restringir el paso por allí y mirar cómo hago para quitar esa humedad o esa suciedad de allí para que en ese momento no presentar la misma situación. Otra acción, esa es una acción correctiva, ¿no? Porque ya el trabajador, pues, si se da cuenta, pues ya resbaló y cayó al piso, pues ya se me presentó la situación. Mientras que en la acción preventiva, entonces yo podría decir que se realiza una auditoría o una inspección de rutina y se identifica que el suelo de esa área de producción se vuelve resbaladizo con frecuencia debido a la manipulación de ciertos productos. La acción preventiva sería instalar un sistema de drenaje mejorado que permita realizar la limpieza para que el piso no quede resbaladizo, evitando futuros accidentes. Si se dan cuenta la diferencia, la acción correctiva, el trabajador vino, resbaló y cayó al piso. Entonces, ahora yo qué hago? Pues señalizo para que no vuelva a caer. Pero en la acción preventiva, ya nos dimos cuenta que hay una parte del piso que está húmedo, entonces yo de una vez adopto un proceso de drenaje o de limpieza que evite que esa situación conlleve a que el trabajador venga, resbale y vuelva a caer al piso. Esas son como las diferencias allí para que las tengamos totalmente claras. Las acciones preventivas, pues son el pilar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues porque reducen costos. ¿Por qué reducen costos? Porque previenen accidentes y enfermedades, ¿no? Y pues reducen situaciones adversas para la empresa. Eh, Prevenir un accidente es mucho más económico que gestionar sus consecuencias, porque es que ya cuando se presenta el accidente, ya viene el tema de la incapacidad, las multas, los daños a la maquinaria, la pérdida de productividad, el ausentismo del trabajador porque está incapacitado, entonces sale más costoso asumir todo lo que conlleva un accidente que prevenirlo. Entonces siempre será mejor entrar a prevenirlo. Proteger al personal, el objetivo primordial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es proteger, garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y para eso pues las acciones preventivas son la mejor forma de lograrlo. Claro, tengo que proteger a toda costa a mis trabajadores. Tengo que mejorar la cultura de seguridad porque es que el tema de la seguridad no es solo del área de SST, no es solo del área de recursos humanos, es una participación de todo el personal. Entonces, al efectuar de forma proactiva la mejora de la cultura de seguridad, pues la empresa demuestra un compromiso con la seguridad, lo que fomenta una cultura donde todos participan de manera consciente, absolutamente todos. Entonces, yo sé que tengo que utilizar mis elementos de protección personal. Y si yo veo que un compañero no los utiliza, pues tengo que hablar con él y mostrar la importancia de que utilice los elementos y contarle acerca de las consecuencias que puede tener el hecho de no utilizarlo.
Me permite también cumplir con la normatividad, claro. Ustedes saben que hay unos estándares mínimos que están allí establecidos para el cumplimiento por parte de las empresas. Si yo utilizo estas acciones preventivas, pues simplemente estoy haciendo que las organizaciones implementen acciones que conlleven al cumplimiento de la norma. Absolutamente tengo que cumplir con todo lo que está establecido en la norma. Entonces las acciones preventivas pues son la esencia de la mejora continua, claro, y la proactividad en la seguridad y salud en el trabajo. Solo el enfoque para construir un entorno de trabajo seguro y saludable para todos me permite asegurar ese bienestar de todos mis trabajadores, que es la idea y que es como la esencia de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Proteger a toda costa la salud y la seguridad de mis trabajadores. Hablamos acá de priorizaciones, clasificar los riesgos potenciales según su probabilidad e impacto para asignar recursos eficientes. Claro, yo tengo que dar una priorización, tengo que establecer una importancia, puedo utilizar un mecanismo, por ejemplo, como el diagrama de Pareto. El Pareto me dice, mire, usted tiene aquí varios riesgos, pero en este momento, teniendo en cuenta las condiciones, la actividad económica que realiza la empresa, puede ser incluso condiciones de tipo climático, todo eso afecta. Entonces diría, de acuerdo a todos esos elementos, usted tiene que apuntarle a esta situación, que es la que es más posible que suceda, se puede presentar. Entonces, hablemos de pronto de aspectos de clima. Entonces, si hay lluvias permanentes y tengo una mala atención de los desagües de mi empresa, genera que cada vez que llueve, los alcantarillas se desbordan, entonces el piso se moja y los trabajadores tienen que caminar sobre ese piso mojado. ¿Qué va a suceder con esto? Pues que va a llevar a que hay accidentes porque personas se pueden resbalar, eh, pueden caer allí algunos elementos entre el agua, puede tener contacto incluso el agua con la electricidad. Bueno, hay diferentes aspectos. Entonces yo diría, pues ese tema es importante, el tema de controlar los desagües. Entonces me toca iniciar ya, desde ya, un proceso de mantenimiento para que todas las alcantarillas y desagües de la empresa estén completamente limpios y cumplan la función que deberían cumplir en esta época de lluvias. Ese será un ejemplo. El otro es que de pronto, después de ese que es el de priorizar, de pronto exista otro que diga, bueno, lo que pasa es que usted eh, veo que hay un área que está presentando afectaciones en sus vías respiratorias, es decir, contagios gripales todo el tiempo. Pero entonces yo digo, pero aquí, ¿cuántas personas pasan por los pasillos mojados? Entonces yo digo, no, pues pasan 50 personas. ¿Cuántos están afectados de gripa? 3. Entonces vamos a aplicarle primero, vamos a priorizar el tema del piso mojado y luego iremos a la parte de la atención de las personas con gripa, con infecciones respiratorias. Entonces de eso se trata, priorizar, que es lo más importante. Lógicamente, repito, siempre será cuidar la salud y la seguridad de todos los trabajadores, pero tengo que establecer esa priorización, esa importancia. ¿Qué voy a atacar primero? La idea no es llegar a generar una serie de planes de acción donde arranque a atacar todo y no termine atacando nada. Tengo que arrancar con un plan, con un objetivo, lo cumplo, lo cierro, verifico que sí se está cumpliendo el objetivo que yo había trazado y ya lo incluyo dentro de los controles. Y esos controles pues será que yo empiece a verificar que la situación no se volvió a presentar. Entonces yo me voy a decir, esto ya lo cierro porque esto ya simplemente es parte de los controles. Implementación de controles y establecer barreras y medidas de control en el seguimiento regular para verificar la eficacia de las acciones preventivas implementadas. Lo acabamos de mencionar. Ya identificamos la situación, hicimos una priorización, eh, establecimos las acciones de mejora, los planes para mitigar esa situación y ahora venimos a implementar los controles. Entonces yo periódicamente dentro de mis inspecciones tendré que entrar a revisar que en efecto al hacer un correcto mantenimiento a los desagües y alcantarillas de mi empresa, me doy cuenta pues que
aun cuando persiste la situación de lluvias, no se han vuelto a inundar las áreas. Entonces, quiere decir, fue efectivo y ya puedo decir que ese control se aplicó de manera correcta, pero de todas formas no quiere decir que lo deje de lado. Yo tengo que, dentro de las inspecciones, seguir verificando que ese control, que esa medida sigue siendo efectiva. Pero ya va a ser simplemente como parte de un control, de una medida rutinaria que yo realice allí. Monitoreo continuo, pues fuente, medio, individuo, según la jerarquía de controles, pues cómo tendría que hacer este monitoreo, cómo tengo que hacer esa revisión. Eso es lo que tengo que establecer allí. Y ahí voy a tener entonces totalmente controlado la parte de acciones preventivas. Yo prevengo que se presente alguna situación que llegue a afectar la seguridad o la salud de mis empleados. Y lo hago a través de esta implementación, siguiendo estos pasos para que yo en efecto pueda revisar que ninguna situación que era un potencial riesgo se materialice. Es decir, ahí está el riesgo, pero está controlado. Todo el tiempo está controlado. Y pues esto impide que se me vaya a afectar allí mi trabajador. La construcción del plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual integra las acciones correctivas, preventivas y de mejora detectadas en el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar, alineando los recursos y esfuerzos de la organización hacia la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, plan anual. Bueno, las acciones correctivas, yo tengo que tener todo establecido dentro de un plan que ya está identificado. Entonces, hay unas fases, unas actividades principales y unos responsables. El plan anual de trabajo debe ser documentado y firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido por el decreto 1072 de 2015 y los lineamientos de la circular 047 de 2025. Entonces, tengan en cuenta, por favor, que pues este plan es anual y que debe contener todas las acciones correctivas. Ahora, puede ser que en enero yo no vea las situaciones de riesgo que se lleguen a presentar en diciembre, pero sí tengo que tener una visión general sobre las diferentes situaciones que puedan llegar a presentarse. Entonces, por esto es importante contar con la presencia de un profesional que nos ayude con el desarrollo, la implementación de todo este plan anual de acciones correctivas. Entonces, en la fase de diagnóstico, pues las actividades principales pues, son los resultados de las auditorías internas y externas, la identificación de no conformidades, el análisis de indicadores y estadísticas y la evaluación de cumplimiento legal, que son aspectos que ya hemos mencionado en sesiones anteriores. ¿Quiénes serán los responsables? Pues el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser el coordinador, puede ser el inspector, puede ser el analista o el asistente, la persona que haya quedado designada por la alta gerencia para realizar esta labor. Y la brigada de emergencias serán los responsables en este caso. Entonces, pues diagnóstico, resultado de auditorías internas y externas, esas auditorías me arrojan unos resultados donde me dicen, con esto se está cumpliendo, esto está más o menos y esto definitivamente no se cumple. Entonces, ahí yo tengo que apuntarle. Ese diagnóstico que me hacen allí las auditorías me dicen, ojo, porque usted tiene aquí un riesgo que se puede llegar a materializar. Entonces, inclúyalo allí para que usted haga una acción correctiva que impida que ese riesgo se llegue a materializar y llegue a terminar afectando por allí la salud o la seguridad de un trabajador. Identificación de no conformidades, claro. Cuando hacen estas inspecciones, pues nos arrojan unas no conformidades. Allá tengo yo que llegar de primeras y decir, esta es una no conformidad que se me presentó en revisiones e inspecciones pasadas. En su momento ya se solucionó, se subsanó, pero voy a tenerla en cuenta porque no quiero que se vuelva a reactivar ese tipo de situación. Entonces le incluyo como una acción correctiva. Análisis de indicadores y estadísticas, igual, tengo que revisar
mi indicador, mi porcentaje de ausentismo, de enfermedades, en las afectaciones en la productividad, todo ese tipo de situaciones que yo analizo aplicando las fórmulas que hemos revisado a lo largo de esta actualización, de este curso de 20 horas. Ahí nos vamos a dar cuenta a dónde tengo que apuntar y dentro de mi plan de acciones correctivas, plan anual, entonces ya tengo que incluir cuáles son esas acciones para que al momento de aplicarlas pueda lograr disminuir ese índice que hemos medido por acá. Y la evaluación del cumplimiento legal, claro que todo lo que esté establecido en normas, decretos, resoluciones, yo lo aplique. Como yo estoy haciendo este plan anual de acciones correctivas, pues de pronto yo desconozco qué normas van a salir o se van a aplicar, pero por eso hemos dicho, siempre será importante que tengamos una persona designada que se encargue dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo de revisar de manera permanente las plataformas, las páginas de los entes de control para verificar cuáles son las nuevas leyes, decretos o resoluciones que se emiten y que vengan a impactar directamente al sistema. En ese caso, pues, primero que todo yo digo, estas son las normas que ya existen y esto es lo que estoy haciendo para cumplirlas. Listo. Eso no tiene ningún problema porque estará totalmente controlado como parte de las acciones correctivas. Pero tengo que estar atento a lo que salga, ¿no? Puede que salga una ley, una norma que impacte, que derogue, que elimine algún procedimiento o que adicione algunos procedimientos más y yo tendría que estar ahí atento para cumplir con todo lo que está establecido por la ley. La formulación. Actividades principales, establecimiento de objetivos medibles, definición de metas y plazos, asignación de recursos humanos y financieros, designación de responsabilidades específicas. Entonces, yo tengo que tener unos objetivos medibles. O sea, ya hice un diagnóstico y ahora tengo un objetivo. ¿A qué lo voy a apuntar? Pero tiene que ser medible. Entonces, yo puedo decir, en porcentaje y en tiempo, yo puedo decir, abarcar al 100%, al 90%, perdón, de personal en las capacitaciones en un término de 6 meses. Ahí tengo unos objetivos medibles, están totalmente, los puedo gestionar y puedo entregar un resultado. Definición de metas y plazos, claro, siempre tiene que haber, como lo dijimos, unos porcentajes, unos números a los cuales yo llego y dentro de cuánto tiempo. Asignación de recursos, necesito personal o si necesito adaptar mi presupuesto para que pueda entrar a cumplir con lo que está ahí establecido, porque recuerden que también me asignan un presupuesto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero hay que ir midiendo a lo largo del año cómo va la ejecución de ese presupuesto. Entonces, eso también entra como parte de los indicadores. Designación de responsabilidades específicas, bueno, ya cada uno tiene su rol allí identificado y definido, entonces dentro de esa formulación de acciones correctivas, ¿quién va a ser el encargado? Entonces vamos a realizar esta actividad, pero de una vez encargo a la persona y ya tengo porcentajes de cumplimiento y ya tengo el tiempo en el cual voy a tener esos porcentajes completamente actualizados. Responsables, ¿quiénes serán aquí? La alta dirección, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los líderes de procesos. Claro, sí, porque dijimos que pues esto no es solo responsabilidad de SST, tiene que estar involucrada absolutamente toda la empresa, empezando desde la alta dirección. La ejecución, la fase de ejecución, pues hay unas actividades principales que son la implementación de acciones correctivas, claro, ya hice el diagnóstico, ya formulé mis objetivos medibles, ahora lo ejecuto. Entonces, ¿cómo esa estrategia o ese plan o esa medida que yo acabo de adoptar, cómo la empiezo a aplicar? Entonces, implementación de acciones correctivas. Aplicación de medidas preventivas, sí, lo mismo, esa implementación de acciones me lleva a impedir que esas acciones se conviertan en una situación materializada que vaya a afectar la salud o la seguridad de algún trabajador. Desarrollo de programas de capacitación, también tendría que hacerlo como parte de la implementación de acciones correctivas, pues tengo que tener unos planes de capacitación, tengo que definir a quién van dirigidos, quién va a ser la persona que se va a encargar de dictar
esos cursos, charlas o actualizaciones, cuál es el objetivo esperado, qué es lo que quiero lograr con esas capacitaciones y entrar a realizar las mediciones del caso también. Y actualización de procedimientos y documentación, sí, siempre que usted implemente un nuevo procedimiento, tiene que dejarlo documentado. No es que se hace una cosa y el papel dice otra. O todo el mundo hace totalmente cosas contrarias a lo que está allí definido. Y luego van a decir, pues es que yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me informaron, yo llevo 10 años haciéndolo así, por eso lo he seguido haciendo así. Entonces hay que actualizar todos los procedimientos y la documentación cada vez que se realice algún tipo de modificación en esas actividades. Y el responsable pues son los equipos interdisciplinarios, los supervisores, los trabajadores y los contratistas. Bueno, dijimos ya, lo hemos dicho durante todo este tiempo de este curso, que el sistema no se aplica solamente a los trabajadores, sino que también involucra a los contratistas, a los proveedores, incluso algunos visitantes frecuentes de su empresa también deberían ser objeto de este sistema de gestión. El seguimiento es la medición periódica de los indicadores, claro. Ya tengo un diagnóstico, ya formulé cuáles van a ser mis objetivos, ya tengo una ejecución, o sea, ya empecé a implementar esas medidas, ahora tengo que revisar si al momento de aplicar esas medidas fueron efectivas. Entonces, sí, efectivamente lo que usted aplicó acá llevó a que se redujera tal situación. Entonces, sí, efectivo, entonces tengo que hacer una medición de esos indicadores. Es decirle, mira, antes estaba acá el nivel de ausentismo en 30%, el nivel de ausentismo ahora ha bajado al 6%. Entonces yo digo, bueno, muy eficaz esa medida con las actividades que aplicamos allí. Verificación del cumplimiento de plazos, sí, porque es que yo dije, voy a establecer que el 90% de mis trabajadores dentro de 3 meses estén completamente capacitados. Revise si efectivamente dentro de esos 3 meses capacitó a ese porcentaje de trabajadores que le hacía falta. Entonces, si lo logró, bien. Si no lo logró, pues hay un incumplimiento y tendría que entrar a revisar qué tiene que ajustar para que sus empleados efectivamente vengan y cumplan con lo que está allí determinado. Evaluación de la eficacia de las acciones. Sí, mire si fue efectiva o no fue efectiva. Si fue efectiva, se dice si obtuve el objetivo deseado. Si usted ve que el objetivo se desvió o que al contrario, en vez de disminuir, creció el porcentaje, usted dice no fue efectiva. Esta medida que se adoptó no fue efectiva. Entonces, vamos por otro lado y adoptemos otro tipo de medidas, arranquemos otra vez con todo el ciclo, miremos pues si el diagnóstico fue correcto, miremos la formulación, la ejecución y volvamos nuevamente a hacer todo el tema del seguimiento, pero tendrá que haber unos resultados positivos. Ajustes y actualización continua del plan, igual, yo les dije, de pronto en enero yo hago el plan, pero no contaba con que en octubre va a salir una ley que me impacta. Entonces tendré que hacer los ajustes del caso. Ajustes, claro, y actualización, porque como les dije, la norma es dinámica. Todo el tiempo se generan normas, entonces yo tengo que estar atento y si tengo que hacer algún tipo de ajuste en mi plan de acciones correctivas, pues lo hago, no tengo ningún problema. Responsable en este caso la alta dirección, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL. Siempre la ARL, muy de la mano con la ARL porque es la entidad pues que nos va a apoyar y nos va a acompañar durante todas estas implementaciones y toda esta aplicación de acciones correctivas. Recuerden que siempre será importante la acción correctiva, pues me lleva a definir que una situación que se presentó pudiera se vuelva a presentar, mientras que la acción preventiva me lleva a que una situación de riesgo nunca se vaya a presentar. Entonces tengo que prevenir todo el tiempo para que esa situación no se vaya a presentar. ¿Bien? De eso se trata. Recuerden entonces, ya vamos finalizando con este módulo 4. El último módulo ya, pues una vez revisamos
en primer lugar, las generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el módulo 2 revisamos el marco técnico y normativo en seguridad y salud en el trabajo en los últimos 3 años. En el módulo 3 revisamos las responsabilidades y en el módulo 4 la construcción del plan de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden consultar los documentos que les hemos dejado para que ustedes puedan complementar toda la información y recuerden que esa información que se deja allí será objeto de evaluación. Entonces, en la evaluación que ustedes van a realizar, ahorita finalizando el módulo, pues se van a dar cuenta que muchas preguntas provienen de allí, de esos documentos que les dejamos como material de consulta para que ustedes puedan complementar, aclarar, dejar completamente al día toda la información que ustedes han recibido al respecto. De eso se trata inicialmente. Hay un seguimiento y verificación de la mejora continua, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando de planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, la verificación y el seguimiento son etapas fundamentales del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, pues permiten evaluar si las acciones implementadas fueron eficaces para eliminar las no conformidades identificadas. Entonces, hay una documentación que se debe considerar y hay unos elementos también que debemos tener en cuenta. Si hablamos de la documentación, pues en la documentación se registra sistemáticamente todas las actividades de mejora, evidencia de resultados obtenidos para demostrar cumplimiento ante las auditorías. Todo documentado, todo soportado, absolutamente. Recuerden que no solamente debe estar en el papel, sino que yo debo tener las evidencias de que en algunas situaciones yo las puedo controlar allí directamente durante el desarrollo de la actividad de los empleados. Pero sí tiene que estar documentado porque lo único que vale es lo que yo tenga escrito. Entonces hay que estar atentos porque eso será parte del seguimiento y verificación. Claro, ¿cómo verifico? Pues que usted adoptó las medidas, ya sean correctivas o preventivas, porque usted tenía su plan, allí lo había incluido, estaban las actividades que usted desarrolló, tiene las evidencias de que sí se desarrollaron las actividades, hay actas, hay evaluaciones, hay videos del momento en que usted estaba capacitando al personal. Bueno, usted tiene publicada la información allí en una carpeta o en un acceso o en una intranet donde sus empleados pueden entrar a revisar la información y cada vez que la revisen, ellos diligencian una evidencia, ya sea una evaluación o una asistencia donde diga, yo ya entré, ya revisé y sí entendí efectivamente todo lo que estaba ahí establecido. Entonces, todo documentado, absolutamente todo. Indicadores de seguimiento. Pues se utilizan para medir el impacto de las acciones correctivas y preventivas mediante indicadores específicos como reducción de accidentes, disminución de ausentismo o eficacia en las capacitaciones. Indicadores, yo tengo que tener todo medible, todo tiene que ser medible, nada puede ser subjetivo. Yo no puedo decir, sí, yo considero que una parte de los trabajadores están capacitados. No, dígame, yo en este momento le puedo asegurar que el 85% de los trabajadores están totalmente actualizados. El 15% restante no ha sido posible teniendo en cuenta que ellos tienen unos horarios diferentes, de manera que desarrollan su jornada laboral en horas de la noche. Pero ya estamos implementando las medidas para que podamos acceder a este 15% restante y ya logremos la totalidad del 100% de trabajadores que reciben las capacitaciones. Entonces, indicadores se refiere a números que yo pueda entrar allí a revisar y definir cuáles son los porcentajes o cuál es el número de empleados que tengo pendientes o que ya realicé, sobre los cuales ya realicé algún tipo de actividad. Revisión por la dirección. Evaluar periódicamente el avance del plan de mejora, mínimo una vez al año, según lo estipulado en el decreto 1072 del año 2015. Yo les dije al principio que se realizan unas reuniones donde se lleva un informe a la alta gerencia y a las personas que estén, cuyos roles hayan sido definidos, para que estén completamente enterados acerca de todas las actividades que se han realizado por parte
de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta revisión por la dirección quiere decir que hay que entrar con base en esos informes, hay que evaluar el avance del plan de mejora. Yo tengo que entrar a revisar si de acuerdo a las actividades, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a los responsables, de acuerdo a los cierres que yo había hecho, si yo ya definí que esa actividad que yo registré allí fue efectiva, entonces yo ya digo sí, logré aplicar o cumplir con el objetivo, y ahora lo que voy a hacer es que esta medida va a ser parte de mis controles, o sea que yo siempre voy a entrar a revisar y definir que esa acción que tomé allí se sigue aplicando, que sigue siendo efectiva y que contribuyó a que alguna situación se presentara, o sea, sí fue efectivo cuando me refiero a acciones preventivas. Comunicación transversal es divulgar los resultados y avances a todos los niveles de la organización para generar cultura de prevención. Sí, yo tengo que dar a conocer todo tipo de situaciones a todos mis empleados. Entonces tengo que decirle, mire, hicimos esta actividad encaminada a tal cosa, tuvo este efecto, se midió, pudimos comprobar que tuvimos una eficacia que fue de tanto por ciento, y logramos que esta situación que se venía presentando no se volviera a presentar, o evitamos que esta situación que se pudo haber presentado en algún momento nunca se presentara. Entonces, a eso yo debería apuntarle y contarle a los trabajadores, decirles sí, aquí sí hay una situación, se manejó de esta manera y tuvo este resultado, pero que todos estén absolutamente enterados y que yo pueda garantizar que la información que les estoy transmitiendo sea totalmente clara para ellos. Por eso utilizo un lenguaje pues que no sea técnico, un lenguaje muy claro, muy concreto, muy conciso, con unas diapositivas que no sean allí complejas ni complicadas de entender, sino algo muy sencillo, donde yo le puedo decir a los empleados, mire, con la participación de todos ustedes hemos logrado disminuir esta situación. Eso sería importante para este caso. La mejora continua de la normatividad, la circular 047 de 2025, establece que la mejora continua debe evidenciar mediante la presentación del registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, demostrando la evolución del sistema en el tiempo. Esto tiene que mostrar resultados, ¿no? No es que yo el primer año no cumplí, el segundo año no, tampoco cumplí, el tercero no. Déjeme ver que yo sigue pendiente. Eso no puede pasar. Aquí las medidas tienen que ser eficaces. Si no fueron eficaces, de una vez adopto otras medidas y tomo por otro camino, pero apuntándole a lo mismo, hasta que la medida sea eficaz y yo pueda demostrar que logré el objetivo deseado. Logré disminuir el porcentaje en cuanto a alguna situación que pusiera en riesgo la vida o la salud del trabajador. Eso es lo que tengo que entrar a demostrar. La evolución del sistema. Siempre deberíamos apuntarle a tener unos porcentajes altos en las autoevaluaciones que sea, en las autoevaluaciones sí que se realicen, unos porcentajes altos en las auditorías que no realicen, pues porque es que de este cumplimiento del sistema de gestión depende el correcto funcionamiento de toda la compañía. Miren todo lo que hemos revisado acá, miren los riesgos que se generan, las responsabilidades que tenemos de tipo penal, laboral, civil, administrativo, pues la idea es que si logramos una correcta aplicación de todo este sistema, pues nos vamos a evitar muchas situaciones complejas para las empresas. Por eso la importancia de que ustedes tomen este curso de actualización de 20 horas para que ustedes conozcan de primera mano pues cuáles han sido las nuevas normas, qué viene a impactar en su empresa, cómo deberían ustedes modificar sus procesos o procedimientos, qué es lo nuevo que tendrían que empezar a aplicar, si hay disposiciones que impacten o que afecten allí el desarrollo de la labor por parte de sus empleados, y de pronto nos dicen a partir del momento ustedes tienen que asignar un nuevo elemento dentro de sus elementos de protección personal, pues todo esto tendríamos que estarlo cumpliendo, y de allí, repito, la importancia que ustedes desarrollen esta actualización
no solamente con el ánimo de cumplir con la parte normativa, sino para que ustedes estén totalmente actualizados, completamente al día acerca de estas situaciones que día a día se presentan en nuestras empresas, porque todos los días desarrollamos una labor, todos los días se pueden presentar situaciones, pero con el compromiso y la participación de todos los empleados, seguramente vamos a lograr siempre los mejores resultados. Bueno, recuerden entonces que ya finalizamos este módulo cuarto del curso de actualización de 20 horas. Pues recuerden que el requisito para realizar este curso de 20 horas es que usted haya realizado el de 50 horas. En cuanto a evaluaciones, pues cada módulo tiene una evaluación, ¿sí? Son 4 módulos, ¿no? Cada módulo tiene una evaluación. Usted va a tener máximo 3 intentos para desarrollar estas evaluaciones en cada módulo, por cada módulo. De no aprobarlo, pues deberá iniciar nuevamente el módulo que no aprobó, o sea, vuelva a revisar la totalidad de los videos. Por eso, reitero la importancia que usted tome y consulte todo el material que hemos dejado acá como complemento. Siempre les hemos dicho, recuerde que aquí dejamos una norma, dejamos un caso, dejamos un pronunciamiento, dejamos un formato, dejamos una plantilla. Revise toda esta información, revísela porque será importante no solamente para complementar su formación, sino para que usted pueda resolver de manera correcta y adecuada esta evaluación. Son 3 intentos que usted tiene para poder pasar al módulo siguiente. Certificados. El certificado tiene una validez por 3 años. Una vez haya visto las sesiones de los 4 módulos, haya presentado las 4 evaluaciones y haya obtenido un porcentaje mínimo de 80%, entonces ya tendrá la posibilidad de descargar su certificado. El certificado no le llega a su bandeja de entrada, tiene que descargarlo en la plataforma. Ten en cuenta eso. Usted lo descarga en la plataforma una vez ya haya realizado y aprobado las evaluaciones correspondientes a los 4 módulos con un porcentaje mínimo de 80%. Entonces, esperamos que esta información haya sido de su agrado, le saque el mayor provecho, difunda, comparta con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, comparta pues que tienen la posibilidad de actualizarse, de estar al día, de cumplir con la normativa y especialmente de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores. Finalizamos acá entonces este curso de 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Felicito a todas las personas que lograron llegar hasta este punto. Felicito a todas las personas que han aprobado y que seguramente van a aprobar todas las evaluaciones necesarias para obtener su certificado. Felicito a todas las personas que se actualizan y quedan completamente al día, que muestren su interés en estar enterados acerca de estas nuevas modificaciones, de esta dinámica de la seguridad y salud en el trabajo. Me ha sido muy gratificante compartir con ustedes este espacio. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Reitero, felicitaciones para todas las personas que tomaron este curso y que llegaron hasta este punto. Nos veremos.